Dios envió a Cristo Jesús a morir por nosotros, para que nosotros alcanzáramos todas las cosas buenas que Dios tiene para nuestra vida. Este caminar en el Evangelio es un camino de gloria, debe de ser un camino de gloria, debe de ser un camino de poder, debe de ser un camino donde conozcamos a Dios. Cuando miramos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel sale de Egipto y es liberado con mano fuerte, porque el enemigo, en este caso Faraón, no quería dejarlos ir. El deseo de Faraón era mantenerlos todavía esclavos, todavía trabajando para él, todavía que permanecieran en su reino, en su imperio, en su tierra, en su lugar. Pero Dios envía a un libertador. Ese libertador se llamó Moisés. Y Moisés va con el poder de Dios, con el nombre del Señor. Y el Señor le da herramientas como la vara que le servía para hacer señales y milagros. Y la mano de Dios estuvo sobre Egipto hasta que Egipto dejó salir al pueblo de Israel. Y así somos nosotros y así fuimos nosotros. Un pueblo que estuvo cautivo, un pueblo que estuvo esclavo, un pueblo que está bajo un imperio de muerte, un imperio donde el faraón era el diablo mismo, donde nos tenía atados, nos tenía haciendo ladrillos para él, trabajando para él. Y Dios envió un Salvador, y el Salvador se llama Cristo Jesús. Él es el Salvador que envió a nuestras vidas para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos libres. Y aunque el enemigo no quería dejarnos ir, hizo todo lo posible para que nosotros no saliéramos de su imperio y de su reino, de cualquier manera tuvo que dejarnos salir, porque la mano poderosa de Dios fue sobre él hasta que nosotros fuimos libres. Entonces el salir del mundo y el salir del pecado y el salir de la esclavitud del enemigo, del diablo, el Señor lo reprenda, representa o se asemeja a la liberación de Israel de Egipto. Después de esa liberación de Egipto, Israel empieza a caminar por un desierto donde Dios los empezó a alimentar y donde era necesario que ellos caminaran, que ellos no se quedaran a medio camino, que ellos tuvieran disposición de caminar. Diga conmigo, disposición de caminar. Israel tenía que tener disposición de caminar, de no quedarse en el camino. En el desierto seguramente que algunos se cansaban, seguramente que a algunos les pegaba demasiado fuerte el sol, algunos eran más fuertes, algunos eran más débiles, pero todos deberían de caminar y la caravana debería de caminar al paso del pueblo. Y empiezan a caminar ese desierto donde empiezan a conocer a Dios. Primeramente empiezan a conocer la guianza de Dios. Dice la Biblia que había una columna de fuego que los guiaba de noche y había una nube que los guiaba de día. Y ellos empezaron a conocer la guianza de Dios, es decir, que empezaron a conocer que obviamente Dios era real y que Dios estaba con ellos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en el Evangelio también, a que Dios es real. Diga conmigo, Dios es real. Dios no es un cuento, Dios no es un mito, Dios no es una religión, Dios es real. Realmente Dios quiere que nosotros aprendamos a conocer su guianza, y cuando nosotros somos libres y pasamos por nuestro, vamos a decir, nuestro bautismo en agua, Israel pasó por el Mar Rojo, experimentamos la guianza de Dios. Empezamos a sentir que Dios está dentro de nosotros y que empieza a poner impulsos dentro de nosotros y nos empieza a hablar, empezamos a oír esa voz interna. Esa voz interna que a veces no llega a ser una voz, sino que simplemente son impulsos dentro de nuestro corazón. Y a veces es una voz. A veces es la voz de nuestro espíritu que nos habla, porque como está conectado ahora con Dios, nos dice cuál es la voluntad de Dios. Y la voz de nuestro espíritu es
es fuerte, pero no es tan fuerte como la de Dios. Pero cuando Dios nos habla, la voz de Dios es más fuerte. Y empezamos a experimentar la guianza de Dios, a saber que Dios existe y que Dios es real. E Israel caminó por ese desierto. Un desierto donde había serpientes abrasadoras, donde tenían ellos que tener fe en Dios y mirar hacia la cruz, o en su caso de ellos, hacia esa asta que fue levantada para que ellos miraran con fe, para que ellos miraran y encontraran su sanidad. Y nosotros en este caminar experimentamos eso, serpientes. Experimentamos que el enemigo anda suelto. Realmente este mundo, hermano, este mundo es un mundo de tinieblas. Realmente, como dijo Pablo y dijo el Señor Jesús, hay un príncipe de este mundo. El Señor Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y de él no hay nada en mí. Pero él reconoció que hay un príncipe de este mundo que está gobernando este mundo. Así también Pablo dijo que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero en este mundo de tinieblas hay serpientes, hay que caminar en obediencia, hay que caminar con cuidado, hay que atender a la voz de Dios, hay que decirle, Señor, gracias por el privilegio que me das de seguirte y quiero aprender a caminar contigo y a caminar en este desierto y saber que tú eres la provisión. Porque también en el desierto ellos experimentaron el maná, experimentaron el alimento espiritual que viene de la presencia de Dios. Dice el libro de Salmos que pan de ángeles comió Israel, e Israel empezó a experimentar ese maná, ese pan que diariamente caía para ellos del cielo. Empezaron a depender de ese maná y a vivir por ese maná. Yo no sé cómo lo comieron la primera vez, me imagino que lo comieron contentos, al igual que nosotros. La primera vez que comimos la palabra de Dios, el maná o el pan espiritual, fue agradable a nuestra vida. Fue agradable a nuestro corazón. Comimos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, comimos la palabra del Señor. Sin embargo, Israel en el desierto empezó poco a poco a menospreciar la palabra, y al menospreciar la palabra, obviamente empezaron a debilitarse y empezaron a desear las cosas del mundo. En su caso de ellos, las cosas de Egipto. Y dice, nos acordamos de las ollas, nos acordamos de lo que comíamos en Egipto, de la carne que comíamos en Egipto, y empezaron a añorar lo que comían antes de ser liberados. Pero Dios les estaba dando un maná en el desierto, dice la Biblia, para probarlos y para ver lo que había en su corazón. Caminaron en ese desierto, aprendieron la guianza de Dios, aprendieron a comer el alimento de Dios, aprendieron a beber de la roca espiritual, aprendieron a que es Dios el que les daba el agua también, el agua para su vida, y empezaron, hermanos, a entender que Dios les puede dar agua en todo lugar y en todo momento. Es decir, que Dios, hermano, caminaba con ellos, estaba ahí. Pero después del desierto, ellos tienen una comisión, y es entrar a la tierra prometida. La tierra prometida, dice la Biblia, que es la tierra que emana leche y miel. Es la tierra donde esa tierra les proveería abundantemente para todas sus necesidades y aún más. Era tierra de cobre, era tierra de ríos, era tierra de manantiales, era tierra que emana leche y miel. Cuando aquellos 12 espías fueron a espiar la tierra prometida, regresaron con el fruto de la tierra, enseñando qué tan fructífera era esa tierra. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Pero para entrar a esa tierra tenía que haber una guerra, tenía que haber una fe, tenía que haber el creerle a Dios y decirle, Dios es el que me lleva, y hay enemigos en esa tierra. Enemigos a vencer, diga conmigo, enemigos a vencer. Algunas personas han pensado que la tierra prometida es el cielo, porque en el cielo, allá está toda clase de bien, pero no puede ser el cielo, porque en el cielo no hay enemigos a vencer. No hay una guerra para conquistar, la guerra está aquí.
El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Y entonces hay una guerra para entrar a la tierra prometida donde hay gigantes y donde la Biblia me enseña que no se le debe tener miedo a los gigantes. Yo no sé cuál es el gigante que se pone enfrente de ti para entrar a la tierra prometida, porque cuando entras a la tierra prometida estás mucho mejor que en el desierto, mucho mejor, mejor en todas las áreas, mi hermano. Mejor, ¿por qué? Porque has entrado a una posesión que Dios tiene para ti aquí en la tierra. Pero antes de eso hay que vencer, hay que pelear con fe, hay que aprender a derribar gigantes, hay que aprender a tomar por la fuerza lo que nos pertenece, porque hay cosas que nos pertenecen, Dios nos las dio. Dios dice: esta tierra es de ustedes, no es de ellos, es de ustedes. Y entonces hay que entrar para poseer, pero los gigantes se van a levantar. Es decir, que el enemigo no se va a quedar cruzado de manos. Quizás alguien diga: no, yo sí quiero la tierra prometida, pero a mí no me gusta eso de que el enemigo se me oponga. Pero esa es una buena señal. Esa es parte de la conquista. Es decir, que Dios te da herramientas, pero tú y yo tenemos que hacer algo, tenemos que entrar a conquistar. Dios quiere que lleguemos hacia ese lugar y que conquistemos, que le creamos a Dios y que usemos las armas que Dios nos ha dado. Nos ha dado el nombre de Jesús. Nos has dado fe en el nombre de Jesús. Diga conmigo: fe en el nombre de Jesús. Ahí en Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan suben al templo, la hermosa, y dice ahí Hechos 4, cuando ellos tienen que de alguna manera explicar lo que pasó, ellos empiezan a enseñar cómo Dios los usó y cómo tienen que tener una fe en la cual ellos tendrían que poner su fe en el nombre de Jesús, y esa fe es la que los lleva a liberar al que está atado. Dice el capítulo 3, perdón, no capítulo 4, sino capítulo 3. Dice el versículo 12 que al ver esto, Pedro dijo al pueblo, cuando aquellos estaban sorprendidos, dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Versículo 12. ¿O por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar a este cojo? Y entonces dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron, repudiaron en presencia de Pilatos. Dice el versículo 15, dice: muerte al autor de la vida. Y entonces el versículo 16 dice: por la fe en su nombre. Díganme conmigo: por la fe en su nombre. Y dice: es el nombre de Jesús, dice ahí. Es el nombre de Jesús. Es decir, que cuando nos enfrentamos a las dificultades debemos de saber que tenemos el nombre de Jesús, y es por la fe en su nombre que nosotros vencemos. Tenemos fe, tenemos el nombre de Jesús, tenemos fe en el nombre de Jesús, y empezamos a entrar a la tierra prometida como conquistadores, como alguien que sabe que esa tierra le pertenece. Realmente vamos al cielo. Realmente hay una promesa después de esta tierra. Pero en esta tierra es que nosotros, hermano, peleamos, que es lo que Dios quiere, que nosotros peleamos por nuestra bendición. ¿Cómo voy a pelear? Porque la batalla está ganada. Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. Pero eso que Jesús ya ganó para mí. Dice Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, ya tenemos las cosas en Cristo Jesús. Pero yo debo de tener fe y debo de estar dispuesto a pelear por lo que es mío, por lo que Dios ya me dio, de manera que pueda alcanzarlo. Y Dios es el primero que se va a gozar cuando yo lo alcance, cuando yo lo tome.
Hay cosas que tenemos que usar la fe, creer en el poder de Dios, creer que Él está con nosotros. ¿Por qué los dos espías desanimaron al pueblo? Porque ellos pusieron sus ojos solamente en los obstáculos terrenales. Dijeron, no, ahí están los gigantes, los hijos de Anac. Y nosotros éramos como langostas al lado de ellos. Y dijeron, no podemos vencerlos. Y esa palabra desanimó al pueblo y eso le desagradó a Dios. Pero Dios quería que el pueblo lo que dijera es, sí, vamos a vencer. Dios está con nosotros. Dios está en nuestras vidas, Él va con nosotros y no importa los gigantes que nos encontremos, vamos a entrar y a conquistar lo que Dios ya nos dio. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora regrese conmigo a Gálatas 2:20. Porque Cristo Jesús anduvo en la tierra y Él caminó haciendo milagros, pero un día fue a la muerte. Él de su voluntad quiso ir a la muerte. Él aceptó ir a la muerte. Cuando Él va al monte ahí de los Olivos y al huerto del Getsemaní, y cuando Él está orando ahí y le pide a los discípulos que oren con Él, agarra a 3 y les dice, vengan y oren conmigo. El Señor Jesús va y ora, y su oración del Señor Jesús era, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Él regresa con los discípulos y ellos los encuentra durmiendo y les dice, ¿acaso no pudiste velar ni siquiera una hora conmigo? Y 3 veces lo hizo y las 3 veces los encontró durmiendo. Así que les dijo, levántense, vámonos, se acerca al que me va a entregar. Cuando yo miro eso, pienso que los discípulos se sintieron culpables por lo que pasó. No lo apoyamos a orar. No oramos con Él. Nos dijo que por lo menos una hora oráramos con Él. Ni siquiera eso pudimos hacer. Y mira, por no haber orado, mira todo lo que pasó. Lo apresaron, lo agarraron, lo azotaron y hasta lo mataron. Me imagino el yugo de culpabilidad que tenían. Porque ellos sabían que el Señor Jesús les decía, ¿acaso no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora? Pero la oración no era para evitar la cruz. La oración era para fortalecer al que estaba dispuesto a pasar por el momento difícil. Esa era la oración. La oración no era para que no pasara el Señor Jesús por la cruz, sino para que el Señor Jesús fuera fortalecido, fuera guardado y fuera con más fortaleza a esa copa que él iba a tomar. Pero el Señor Jesús va a la cruz. Y ahí en la cruz nuestros pecados fueron perdonados. Ahí en la cruz, hermano, yo me identifico con el Señor Jesús, que soy un pecador, que por mi culpa está ahí, que Él fue a la cruz a pagar por mis pecados y que Él tomó mi lugar, y eso es verdad. Ahí me encuentro, muerto con el Señor Jesús, muerto con Él. Yo morí con Él en la cruz del Calvario. Pero eso es muy bueno, porque si no vamos ahí, no podemos ser salvos. Pero algunas personas se quedan ahí. Es decir, que solamente se quedan como si Israel hubiera salido de Egipto, cruza el Jordán, el Mar Rojo, y ya. Y entonces se pasa la gente toda la vida solamente estoy crucificado. Estoy crucificado ahí. Estoy muerto porque Cristo Jesús murió, y eso es verdad. Pero después de que el Señor Jesús murió, fue a la sepultura. Y ahí debo de ir yo también. Por eso dice Pablo que en el bautismo nosotros somos sepultados con Cristo. Somos sepultados con Él. Y sí, amén. Él entró a una tumba fría. Él entró a un lugar donde los cadáveres entran y no salen.
Y a veces nos metemos a esa tumba también nosotros con Él. Y ahí nos quedamos esperando el día final cuando me lleven al cielo, cuando me levanten de esa tumba. Pero el Señor Jesús no se quedó en la tumba. Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó. Diga conmigo, Él resucitó. Y entonces Dios quiere que yo también resucite. O sea, que no solamente salga de Egipto como con el pueblo de Israel y ya, no. Que entre a este desierto y que vaya caminando hacia adelante. Ese desierto obviamente es la tumba fría esa. La tumba fría donde fueron 3 días de lucha. 3 días donde el Señor Jesús, dice la Biblia, que descendió a los lugares profundos de la tierra. Descendió al infierno. Y ahí Él murió espiritualmente. Y ahí Él fue torturado, Él fue muerto, él probó los dolores de la muerte. Ese fue el desierto. Pero un día resucitó. Y obviamente esa resurrección tiene que ver con la conquista de la tierra de Canaán. Ahora que Él ha resucitado, pasó el dolor, pasó la lucha. Y ahora entra a esa resurrección donde tiene un cuerpo glorificado. Un cuerpo humano, pero glorificado. Y Él está viviendo su tierra de Canaán, la tierra de la abundancia, donde ahora Él resucita y dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entró a su tierra prometida. Entró a la tierra que emana leche y miel. Y el Señor Jesús dice: mira, qué bueno que miras a la cruz y que dices: estoy muerto con Cristo. Qué bueno. Gloria a Dios. Pero no te quedes colgado en la cruz el resto de tu vida. No te quedes ahí el resto de tu vida. Amén. El Señor Jesús dijo: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de ser mi discípulo. Pero esa es parte de nuestro caminar en cuestión de los problemas que nos enfrentemos en el Evangelio. Hay que caminar y hay que aceptar la cruz por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hablando de la crucifixión, Dios no quiere que me quede ahí todo el tiempo sufriendo. ¿Y qué hace mi hermano? Pues aquí sufriendo, hermano, porque como Cristo fue crucificado y Él fue traspasado en la cruz, así quiero estar yo también sufriendo en esta vida. Y Él dice: no, qué bueno que vas a la crucifixión, pero tienes que ir a la tumba. Pero en la tumba, después de ese desierto, tienes que alcanzar tu conquista. Y en esa conquista es: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Él anduvo 40 días en la tierra, mostrando que ahora ya no tenía problemas, mostrando que ahora Él resultó victorioso, caminó victorioso. Él dio testimonio de su victoria, dio testimonio a sus discípulos, dio testimonio a los que estaban cerca de Él. Es decir, que los que estaban cerca de nosotros deben de saber de nuestra victoria, mi hermano. Deben de saber: sí, estuve en Egipto esclavo, solamente miraba hacia abajo. Faraón o el diablo me tenía trabajando para él. Estaba en aflicción, pero un día miré a la cruz de Cristo y acepté ese pago por mi vida. Pero ahora, después de que fui enterrado, también fui resucitado, y es una vida de poder. Diga conmigo: vida de poder. Por eso muchos han asemejado la vida de la resurrección con el bautismo del Espíritu Santo, donde la persona es empoderada, donde empieza a vivir una vida de poder, una vida de autoridad, una vida donde sabe lo que tiene de parte de Dios, donde sabe que ahora ha vencido y ahora es solo de defender lo que tenemos en Cristo Jesús. Ese versículo de Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado. ¿Cómo? No sé cómo dice su Biblia. Si usted tiene Reina Valera, posiblemente diga: con Cristo estoy juntamente crucificado. Posiblemente. Pero esa traducción no es correcta, porque Pablo no dice estoy, tiempo presente. Dice esta versión Américas, dice: con Cristo he sido, tiempo pasado.
He sido crucificado. Y dice ahí el versículo 20, dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora sí va al presente. Ahora sí va al presente. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe o en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que dice, con Cristo he sido crucificado. Sí, fui crucificado. Yo miré a la cruz y en esa cruz encontré el pago por mis pecados. Y recibí el pago por mis pecados. Y ahí me mataron juntamente con Cristo. Y ahí estuvo el sufrimiento. Pero después de eso, Cristo Jesús no se quedó para siempre en la cruz. Por eso no puedo decir en tiempo presente, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque Él el día de hoy ya no está crucificado. Él está en gloria. Él está en poder. Él está en autoridad. Él está en una vida indestructible. Entonces, con Cristo he sido crucificado. Dice ahí el versículo, dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Dios quiere que yo vaya a esa resurrección. Por eso, si yo te preguntara, ¿cómo estás, mi hermano? Tal vez dirías, pues, aquí crucificado con Cristo, pastor. Amén. ¿No te gustaría una resurrección? ¿No te gustaría una vida de poder? ¿No te gustaría lo que antes no podía hacer? Ahora sí lo puedo hacer. Ahora tengo la libertad que Dios compró para mí. Ahora puedo ver lo que otros no ven. Ahora puedo vivir lo que otros no viven. Porque Cristo Jesús vive en mí. Por eso, repito, Mateo 28 dice que después de la resurrección, dice el versículo 18, que acercándose Jesús, después de la resurrección obviamente, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces les dice, id pues y hacer discípulos. Ahora se puede hacer. Diga conmigo, se puede hacer. Tú puedes trabajar en la obra de Dios. Tú puedes hacer algo por el reino de Dios. Tú tienes capacidades para trabajar en el reino de Dios y vivir una vida de victoria. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y es que el Señor Jesús no solamente resucitó y anduvo 40 días en la tierra, sino que también ascendió a la derecha del Padre. Vaya conmigo a Efesios. ¿Qué quiero decirte? Que vayamos a la resurrección, que no nos quedemos en la cruz, que no nos quedemos en la tumba y que alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Dice Efesios capítulo 1, dice el versículo 18, dice Pablo, dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Mire lo que quiere Pablo. Que nosotros sepamos, dice, para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto es para un resucitado. Esto es para alguien que sabe lo que es en Cristo Jesús. Por eso, si eres alguien, un creyente, que estás cruzado de brazos esperando que Dios te mande todo del cielo ya servido, no va a pasar, mi hermano. No va a pasar. Sino que tú debes de saber que ahora tienes poder en el nombre de Jesús. Y que ahora tú puedes caminar y alcanzar. Y que Dios te ha facultado para que alcances. Ahora, dice ahí el versículo 19, además de que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Miren lo que dice, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Diga conmigo, los que creemos. O sea, el que cree sus ojos pueden ser iluminados para que sepa la herencia que tiene, pero también para que sepa cuál es la grandeza del poder de Dios para nosotros. Dice para nosotros los que creemos. Sigue diciendo conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Diga conmigo, la fuerza de su poder.
¿Sabe que hay una fuerza del poder de Dios aquí en la tierra? Lo único que tengo que buscar es que Dios habite en mi corazón y que no habiten las tinieblas en mi corazón. Lo que debo de buscar es que Él haga vida dentro de mí. Y entonces dice ahí, dice, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? ¿Cuál es la eficacia de la fuerza de su poder? Y entonces dice, ese poder, versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. El poder de Dios es el que te lleva a conquistar la resurrección, alcanzar aquello que el diablo no quiere que tú obtengas. ¿Qué quiere el diablo? Que nosotros los creyentes seamos creyentes ignorantes, mi hermano. Que no conozcamos lo que Dios tiene para nosotros y que, perdón, y que no conozcamos lo que podemos hacer en Dios. Conocer cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Dice que ese poder que obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos, y dice que le sentó a su diestra en lugares celestiales. ¿Dónde está el Señor Jesús el día de hoy? Sentado a la diestra del Padre. Amén. Él no está crucificado. Él no está en la tumba. Él no está en el infierno, ahí peleando con los demonios. Él se levantó con poder, resucitó con poder, y el día de hoy está sentado a la diestra del Padre. Le sentó a la diestra, ahí dice el versículo 20. Le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Dice que ese lugar que el Señor Jesús tiene, dice que está muy por encima de todo principado, de toda autoridad, y me gusta la palabra muy por encima. No dice encima, dice muy por encima. Diga conmigo, muy por encima. Debes de saber dónde está Cristo y dónde Él quiere que estés tú el día de hoy, en tu corazón, en tu actitud, en lo que tú eres para el Señor. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, que el poder de autoridad que tiene el Señor Jesús está muy por encima de todo poder y de todos los seres que existen, hermano. Ahí está el Señor. Y dice el versículo 22 que todo lo sometió bajo sus pies, a los pies del Señor. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. Diga conmigo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo lo sometió bajo los pies del Señor Jesús. Todo lo sometió bajo los pies del cuerpo de Cristo Jesús. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Por qué cree que el diablo tiene tanto enojo? El día de hoy estaba mirando un poco de información documental ahí acerca de los judíos. Bueno, no era un documental, era un pastor que está en Rusia y que mostraba los lugares donde hubo holocaustos, toda esa área donde mataron judíos. ¿Y cómo mataron? Dijo él, aquí en este lugar mataron 77,000 judíos. Y para no traerlos a la fosa, los metían y ahí en la cabeza, de uno por uno, en 3 días, creo que mataron 77,000 judíos. Y están ahí los recuerdos, están lo que han puesto como memoriales de lo que pasó en ese lugar. Y uno dice, ¿cómo le pueden tener tanto odio, tanto coraje a una nación? ¿Cómo pueden tener el deseo de exterminar? ¿Sabe que el diablo no nos quiere? Gracias a Dios. Gracias a Dios no nos quiere. Pero ¿por qué nos tiene tanto odio? ¿Por qué nos tiene tanto coraje? Porque a Él lo pusieron bajo la planta de nuestros pies. Y su destino de Él es estar debajo de nuestros pies. Creo que es Romanos 16:20, donde dice, y el Dios de paz. Diga conmigo, el Dios de paz. Eso que es Dios de paz, mi hermano. El Dios de paz, Romanos 16:20, dice, y el Dios de paz, ¿estamos ahí? Aplastará, ¿qué dice? Pronto. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo
de la planta de vuestros pies. Es el destino de Él. Por eso nos tiene coraje, mi hermano. Por eso dice, yo quisiera que siguieran pensando que son unos pobres cristianos que están crucificados ahí en la cruz y que no pueden bajarse y que tienen que sufrir el resto de su vida. Esto es lo que quiere el diablo. Yo agradezco por la cruz, porque si no fuera por la cruz, yo no sería salvo, mi hermano. Y si no pongo mi fe en el sacrificio de Cristo Jesús, yo no puedo ser salvo. Pero el diablo quiere que me quede ahí y que diga, con Cristo estoy juntamente crucificado. No, con Cristo he sido crucificado. Pero ahora la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere Dios? Que me sienta amado, que me sienta bendecido, que me sienta que sí soy heredero, que me sienta que sí puedo alcanzar. Por eso las cosas que yo necesito, debo de creer primeramente que son para mí y que sí las puedo alcanzar. Necesito sanidad. Bueno, debo de creer que es para mí y que puedo alcanzarla en el nombre del Señor. Y que el diablo está vencido. Y que el Señor Jesús fue puesto muy por encima de todo principado, de todo poder, de toda autoridad, de todo dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y entonces regrese conmigo, porque yo quería que mirara Romanos 16, 20, que dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de la planta de vuestros pies. Y dice Efesios 2:20, Gálatas dije, ¿verdad? Perdón. Gálatas 2:20. No, perdón, Efesios 1. Sí, perdón, ando. Sí, Efesios 1. Dice que al Señor Jesús lo pusieron muy por encima. Y dice el versículo 22 que todo lo sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Y entonces dice el capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Obviamente en la cruz. Y Él os dio vida a vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que andan allá afuera. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida con Cristo. Diga conmigo, me dio vida. Y nos dio vida en la cruz. Amén. Nos dio vida en la cruz. Y entonces dice el versículo 6. Dice, y con Él nos resucitó. Yo estoy resucitado con Cristo Jesús. Con Él nos resucitó. Yo no estoy muerto. Yo no estoy crucificado. Yo estoy resucitado. Por eso yo como cuerpo de Cristo puedo hacer la obra de Dios. Porque Él me puede decir, ve y predica allá. Ve, haz esto, ve, haz aquello. Y como yo estoy resucitado y tengo la vida de Dios y tengo el poder de Dios, puedo hacerlo. Tú puedes hacerlo. Porque estamos resucitados. Debes de saber que estás resucitado. Porque si no, mi hermano, te vas a sentar en la silla esperando que Cristo Jesús regrese. Mi hermano, ¿qué hace? Pues aquí, pastor, permaneciendo para que cuando Cristo venga me vaya con Él. Y no piensas hacer nada en esta vida por el reino de Dios, mi hermano. Y no puede ser un brazo, un pie, porque Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo es el que hace la obra. Y con Él nos resucitó. Yo estoy resucitado. Pero no solamente nos resucitó, sino que dice el versículo 6, que también con Él nos sentó en los lugares celestiales. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 20? Perdón, versículo 20. Dice que al Señor Jesús lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima. Amén.
Muy por encima. Y este versículo 6 del capítulo 2 dice: con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces el día de hoy no solamente soy resucitado, sino que también estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es mi posición. Mi posición no es un pobre cristiano ahí que con trabajos o con dificultad va por los caminos de la vida. No, yo estoy resucitado con Cristo y yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y eso lo hizo Dios para mostrar, mira lo que dice el versículo 7, a fin de mostrar en los siglos o en las eras venideras las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar que Él es bueno, para mostrar que Él nos ama, para mostrar que somos especiales para Él. Dios eligió resucitarme con Cristo. Dios eligió sentarme en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Dice ese versículo 7, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es favor inmerecido. Las sobreabundantes riquezas de su gracia, a fin de mostrar en los siglos venideros que su gracia de Él es abundante, porque miró a un pecador que no merecía nada y le dijo: mira hacia la cruz de Cristo, ahí está el perdón de tus pecados, mira hacia el sacrificio, recíbelo como tu Señor y tu Salvador, recibe ese sacrificio como el pago por tus pecados. Y le digo: sí, Señor, lo recibo. Ok, ahora a la tumba, porque hay que conquistar una resurrección. Y entonces se asemeja a Israel cuando tiene que conquistar la tierra prometida. Y tienen que disponerse. Miran los gigantes, pero esa tierra es nuestra. Esa tierra no es de ellos. Esa tierra que emana leche y miel es para mi bien. Es para que yo esté bien. Es para que yo glorifique a Dios en la tierra. Y entonces no me rindo. No me rindo a la enfermedad. No me rindo a la pobreza. No me rindo a la depresión. No me rindo, hermano, a cosas que el mundo vive en la tierra. No, Cristo Jesús me salvó. Y Cristo Jesús me resucitó. Y Cristo Jesús me dice que Él quiere mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Dice: por su bondad para con nosotros en Cristo. O sea, como que todo el mundo debe de ver: oye, Dios es bueno con ellos. Mira, Dios es bondadoso con ellos. Mira, Dios les perdona sus pecados. Mira, Dios tiene gracia sobreabundante. Y entonces yo recibo que Dios me levante. Yo recibo que Dios tiene una tierra prometida para mí. Yo recibo que Dios está conmigo para conquistar esa tierra prometida. Y la voy a conquistar. Y cada día es un desafío de fe. Cada día es un desafío de fe. Señor, en tu nombre caminaré victorioso. No soy un cristiano derrotado. No soy un cristiano que anda dando lástima. No, Dios está con nosotros. Por eso Pablo decía: mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Bueno, eso decía Juan. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo decía: en Cristo somos no vencedores, somos más que vencedores. Por eso Pablo decía: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Espada? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Quién nos podrá condenar si Cristo Jesús es el que murió y el que también resucitó y el que está sentado a la diestra del Padre? Den un aplauso a Él, mi hermano, porque Dios quiere que caminemos vencedores. Por eso, qué bueno que aceptaste el perdón de tus pecados. Qué bueno que miraste a la cruz. Necesitamos mirar a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pero no te conformes a vivir derrotado. Decir: bueno, con que sea salvo, aunque camine derrotado en la tierra. No tienes que aceptar la enfermedad. Porque si estás enfermo y crees en Cristo, vas a ser salvo. Amén. Vas a ser salvo. Si tú estás enfermo y crees en Cristo, tú vas a ser salvo. Si tú vives, hermano,
del welfare toda la vida en la tierra y tienes fe en Cristo, para tu salvación vas a ser salvo. Pero la salvación no es todo lo que Dios quería para ti. Para los que no lo saben, el welfare es la ayuda social que el gobierno da a las personas, a las familias sin ingresos económicos. Pero Dios quiere que camines en victoria y que tú recibas y que tú confieses: Dios está conmigo, Dios está en mi vida. Por eso yo tengo derecho a entrar a la tierra prometida. Yo tengo derecho a caminar en victoria. Recuerde, hay una secuencia: la cruz, la sepultura, la resurrección y también sentarse a la diestra del Padre. Y ahí tenemos que llegar. Y ahí tenemos que creer que Dios está con nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos enseñas. Gracias, Señor Jesús, porque contigo morimos. Tu palabra nos enseña que contigo morimos, que fuimos crucificados con Cristo Jesús. Tu palabra nos enseña que en el bautismo somos sepultados para muerte y somos resucitados con Cristo a fin de que andemos en novedad de vida. Gracias, Señor, gracias porque tienes esa nueva vida para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tu cuerpo, Señor Jesús, es el que hace la obra en la tierra. Y no estaremos sentados cruzados de brazos esperando el día de la redención, sino diciéndote: Señor, gracias por resucitarme, gracias porque hoy puedo hacer algo, Señor. Hoy puedo trabajar en tu obra. Hoy puedo, Señor, ser de bendición. Ser de bendición a mis hermanos, ser de bendición en la congregación, ser de bendición a la familia, ser de bendición a donde quiera que yo vaya. Gracias porque yo soy parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y tu palabra nos enseña: bienaventurados los pies, hermosos los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Que seas tú guiando, Señor, a tu pueblo para llevar esa palabra y ese mensaje de poder, esa palabra y ese mensaje de vida, Señor. Padre, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Señor, que tu pueblo camine como victorioso, como más que vencedor, como que es el portador de tu poder, es el portador de tu gloria, es el poder, el portador de tu presencia. Queremos adorarte y bendecirte y glorificarte y darte gloria a ti, Señor, y bendecir tu santo y precioso nombre. Gracias, Señor. Gracias porque con Cristo, Señor, nos has hecho más que vencedores. Recibimos la victoria de Cristo. Recibimos la posición de Cristo. Recibimos, Señor, que el Dios de paz aplastará en breve, pronto, a Satanás debajo de la planta de nuestros pies. Caminaremos victoriosos. Llevaremos esa autoridad, ese poder que tú nos diste en Cristo Jesús. Padre, te bendecimos y te damos la gloria, la honra y el honor y la alabanza, mi Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias porque habitas en medio nuestro. Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, mi Señor. ¿Quieres decirle a Él: recibo la vida de tu Espíritu? Recibo, Señor, que tú me has liberado, que tú me das la victoria en el desierto, que tú me llevas a conquistar, Señor, la tierra prometida, que tienes una tierra que emana leche y miel para mí, Señor, para que tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Mi Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, mi Señor, en Cristo Jesús. Recibe la gloria. Gracias, papá, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno es el Señor, amén. Bueno es el Señor. Amén. Vamos a orar para ser despedidos, no de la presencia de Dios, solamente de este lugar. A los jóvenes tienen venta de chocolate y pan allá afuera. Si usted quiere apoyar esa actividad de los jóvenes, será de bendición. Padre, gracias, mi Señor, por tu pueblo, gracias por tu iglesia, por tus siervos, por tus ministros. Gracias, Padre. Gracias por tus siervos. Gracias por tus ministros. Gracias, Padre, por usarlos para tu gloria, Señor. Gracias por bendecirlos con tu presencia y bendecirnos con tu presencia. Mi Señor, te bendigo y te doy a ti toda la gloria. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.